Bueno, demos un ejemplo de todos los que vimos antes, ¿se acuerdan? La lista esa de problemas que no podemos resolver. Demos un ejemplo de un sistema aislado y un mecanismo de interacción. El famoso entonces tema del cañón que dispara un proyectil. Acá tengo un cañón, dispara un proyectil y bueno, el proyectil sale con una cierta velocidad P del proyectil y el cañón retrocede con una cierta velocidad B sub C del cañón. ¿Por qué retrocede? Vamos a ver ahora justamente por qué pasa eso. Estamos sin rozamiento o despreciable rozamiento, por eso decimos que es un sistema aislado. Así que después vamos a ver sistemas que tengan rozamiento. Pero en principio decimos que el rozamiento que puede tener es mucho menor a la fuerza esta que está acá, ¿no? La fuerza interna. ¿Y qué es la fuerza interna? La fuerza justamente que hace la pólvora sobre el proyectil para expulsarlo, ¿no es así? Ustedes saben que entonces la pólvora se inflama y tiende a escapar, pero también no solamente va a empujar la bala para adelante, sino también tiene que empujar al cañón para atrás. Por eso, si este sistema no tiene sistema de retroceso, hay que ponerle algo acá, algo externo, alguna fuerza externa, por ejemplo, los soldados que lo sostienen, alguna cuña o algo, para evitar que retroceda. Pero no es el caso de este. El caso de este es aislado. Por lo tanto, el cañón tiene libertad para retroceder. ¿Qué decimos? Bueno, si es un sistema aislado, la cantidad de movimiento, como vimos recién, es constante, por lo tanto la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. ¿Sí? En todo instante. Inicial, final o en cualquier momento. ¿Cuánto vale la cantidad de movimiento inicial? Vale cero. ¿Por qué? Porque antes del disparo, cañón y proyectil están en reposo respecto a mi sistema de referencia. Por lo tanto, esto es obvio, ¿no? Inicialmente está la cantidad de movimiento inicial de cero. En otros sistemas puede no ser así. Si yo tengo dos bolas de billar que van a chocar, inicialmente están en movimiento, ¿no? No es cero la cantidad de movimiento. ¿Sí? Así que depende del caso. Pero este que es el primer ejemplo más simple, vemos que entonces la cantidad de movimiento inicial vale cero. La cantidad de movimiento final, que es aplicando la expresión, ¿no? Masa por velocidad del proyectil más masa por velocidad del cañón, es también igual a cero por esta relación. Y acá entonces podemos despejar, si ustedes quieren, la velocidad del cañón. Supongamos que conocemos la velocidad del proyectil, la medimos de alguna manera. Si conocemos la velocidad del proyectil, fíjense que la velocidad del cañón es menos la masa del proyectil sobre la masa del cañón por la velocidad del proyectil. Fíjense que encontramos entonces una relación sin meternos en leyes de Newton, sin meternos en energía, porque no sabemos nada de esto, de esta fuerza es totalmente desconocida, como ya dije varias veces. Sin embargo, podemos encontrar una relación entre las velocidades finales de las partículas que interactúan. Noten lo interesante que BC es menos BP. ¿Qué significa? Que BC y BP van a tener siempre entonces sentidos opuestos. Sentidos opuestos y además van a estar en la misma recta. Van a tener la misma dirección. Porque esto es un escalar, como ustedes ven. Si es un escalar, BC y BP, ¿qué tienen entonces? Misma dirección, distinto sentido. Eso ya, ¿qué me da? ¿Se acuerdan de unas cosas que hablamos? Restricciones entre digamos, las posibilidades que tiene el movimiento posterior a la interacción. ¿Qué significa esto entonces? Muy sencillo. Que si la bala sale para allá, el cañón no podría salir para allá o para allá. Tiene que salir siempre entonces en estas condiciones. Si la bala va para allá, el cañón tiene que retroceder en la misma recta, porque la dirección es la misma, como dijimos, y aparte tiene que retroceder. No, jamás puede, digamos, si la bala va para allá, el cañón acompañarla. ¿Ven ustedes? ¿Sí? Este movimiento es imposible. Y este movimiento, si la bala sale para allá, el cañón para arriba, es imposible también. La única que queda es que la bala salga en una dirección y el cañón retrocede en la misma dirección, pero en sentido opuesto. Es la única alternativa. ¿Qué significa esto? Que esta ley o principio de conservación restringe los posibles movimientos que puede tener esto luego de la interacción. Una de las cosas que decíamos. Por un lado simplifica el problema y por otro lado restringe entonces lo que yo puedo observar. ¿Sí? De ahí entonces que, y la experiencia lo confirma, cuando hay digamos, una interacción de este tipo, siempre la velocidad se llama retroceso o, digamos, de sentido opuesto a la velocidad de uno de los móviles. Siempre son opuestas en el sentido. Y además otra cosa, veo que también está la masa ahí, digamos, en la expresión. Noten ustedes, y esto lo pueden ver también por la práctica, si yo tuviera un cañón muy voluminoso y una bala muy pequeña, ¿qué va a pasar? Y seguramente el retroceso del cañón va a ser muy pequeña. Y ahí lo vemos. Si la masa del cañón es muy grande respecto al proyectil, por ejemplo, 1000 veces más grande, la velocidad de retroceso del cañón sería muy poca respecto a la velocidad del proyectil. Caso particular, si fueran iguales, por una hipótesis, ¿qué va a pasar si fueran iguales? Bueno, entonces justamente la velocidad en módulo del cañón va a ser igual a la velocidad en módulo del proyectil. En el caso
no real, pero podría ser un arma de fuego que tuviera la misma masa que el proyectil. Entonces saldrían los dos disparados en sentido opuesto con la misma velocidad. Por ejemplo, hay un problema típico, un jarrón que tiene un explosivo adentro y de repente se parte en dos pedazos iguales. Es un problema, digamos, medio extraño, digamos, didáctico, ¿no? El cañón, dos pedazos, se parten dos pedazos iguales y entonces, ¿qué va a pasar? Van a salir en direcciones opuestas con la misma velocidad módulo, porque son masas iguales. ¿Sí? Caso, entonces, hay un problema por ahí en la práctica seguramente o parecido. ¿Sí? Entonces ven ustedes como rápidamente, con esta definición hemos podido llegar a una conclusión que hasta hace un ratito, antes de definir cantidad de movimiento, esto no había ninguna forma de resolverlo. Insisto, ni por leyes de Newton ni por energía. Lo hemos hecho por la ley o principio de conservación de la cantidad de movimiento.